Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnos y alumnas de puntaje nacional de nuestra clase de química, de biología, perdón, biología. Eh, Hoy vamos a ver membrana plasmática e interacción celular-ambiente, pero como siempre, entonces empezamos con esta clase que es membrana plasmática e interacción celular-ambiente. ¿De qué se trata esta clase? Básicamente es cómo se mueven las cosas desde dentro hacia afuera de la célula, lo cual no es tan simple ni es tan trivial. No da lo mismo que entra y que sale de la célula porque la célula necesita obtener cosas del medio, pero también necesita protegerse de otras cosas que andan dando vuelta afuera. Entonces, como nosotros mismos, como las personas que necesitamos filtrar a nuestras amistades o filtrar a las personas con las cuales nos rodeamos, las células también necesitan filtrar, ¿ya? Para eso hay una estructura que ya hemos visto en las clases anteriores que se llama membrana plasmática, que es donde nosotros vamos a prestar toda nuestra atención en la clase de hoy, porque, como les decía anteriormente, no solamente es una barrera que establece los límites de decir ya aquí no pasa nada, sino que también establece este sistema de filtros, este sistema de compuertas que permiten hacer entrar las cosas que necesita la célula. Entonces los objetivos, lo que vamos a ver hoy día, son la composición y la estructura de la membrana plasmática, también el modelo del mosaico fluido, que por ahí nos adelanta algo esta imagen, y cómo sucede el transporte a través de la membrana plasmática, y vamos a diferenciar entre transporte activo y pasivo, y nos vamos a meter dentro de los tipos de transporte activo y pasivo. ¿De qué estaba hablando? Cómo se dividían en el fondo estos tipos de transporte activo y pasivo. Vamos a seguir entonces con este concepto de la membrana plasmática. Por favor, me gustaría que entendieran esta idea de la membrana plasmática no solo como una barrera, como una muralla que separa, sino también la cual permite el ingreso coordinado de algunas sustancias o algunos elementos, ¿ya? Para la función de algunas células, como por ejemplo las neuronas, es de vital importancia que entren algunas cosas como los iones, ¿cierto? Si no, las neuronas no tendrían estos potenciales eléctricos, que es algo que vamos a ver mucho más adelante en el sistema nervioso. ¿Ya? ¿Se acuerdan más o menos de lo que hablamos de cómo se componía la membrana plasmática? Cuando hablamos en la primera clase, esa clase latera de macromoléculas, y salieron los lípidos, y hablamos en especial de los fosfolípidos, dijimos que iban a ser los integrantes mayoritarios de la membrana plasmática, y efectivamente así es. Los fosfolípidos eran estas moléculas que parecían un fosforito. No tiene nada que ver con la palabra fosfolípido, pero parecían un fosforito que tenían una cabeza que era hidrofílica. Esa cabeza se lleva súper bien con el agua, pero la cola es hidrofóbica, que no se lleva para nada bien con el agua. Entonces, ¿qué significa esto? Que al tener esta dualidad, este doble comportamiento, esto que se llama comportamiento anfipático, ¿ya? Anfi significa doble y pático en el fondo es como la cercanía que tiene con, o la afinidad que tiene con ciertas sustancias. Al tener este fosforito con doble capacidad, así no nos sirve, ¿cierto? Porque tenemos que le gusta el agua por un lado y rechaza el agua por otro, y estamos en un medio donde estamos llenos de agua por todos lados. Entonces, una forma que encontró la naturaleza de aprovechar esta característica y además poder satisfacer la necesidad de armar barreras es ocupar dos. No sé si a ustedes se les hubiese ocurrido, si le hubiesen dado a usted el rol de ser creador de la vida, ¿se le hubiese ocurrido hacer esto? Poner uno ahí y el otro dado vuelta. Bueno, al creador o a la evolución se le ocurrió hacerlo así. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que podemos convivir perfectamente la célula puede convivir perfectamente con un medio exterior que está lleno de agua por todos lados y con un medio interior que también está lleno de agua, pero establecer en el medio, aquí, una barrera que en el fondo no va a estar llena de agua, ¿ya? Así que en ese caso les recuerdo que los fosfolípidos son la estructura mayoritaria de la membrana plasmática, pero no es la única. ¿Qué dice aquí este texto? Parte de lo que he dicho, que no solamente debe separar, sino que también debe cumplir ciertas funciones de comunicación y además transportar sustancias que son indispensables para el funcionamiento, más o menos lo que está diciendo. Está compuesta por fosfolípidos, que ya hemos hablado de ellos, los esfingolípidos, que también los definimos anteriormente, que le dan ciertas cualidades, están en mucha menor cantidad,
colesterol que normalmente nos suena como algo malo. Nosotros, hoy tengo alto el colesterol, me va a pasar algo malo. El colesterol, alguno de los problemas que nosotros tenemos en nuestra dieta, el exceso de colesterol y tener nuestras arterias llenas de colesterol, lo cual genera una enfermedad que se llama aterosclerosis, si a alguien le interesa, pero el colesterol cumple una función, tiene que estar, y particularmente la membrana plasmática cumple una función que es necesaria. Así que también tiene que estar, y como yo les decía y les he anticipado todas las clases anteriores, las proteínas están en todos lados siempre haciendo alguna pega. Entonces, en este caso vamos a tener proteínas de membrana que van a estar ahí haciendo que esta cosa piense un poquito, ¿ya? Por favor, esa analogía de pensar, o traten de seguirme un poquito el juego, pero recuerden que, de hecho, si cuando entren a la universidad, alguna carrera científica a lo mejor, cuando estén en una presentación y digan como las proteínas piensan, el profesor le va a decir eso es falso. No se lo toman con mucho sentido en ese contexto, ¿ya? Pero síganme con la analogía, por favor. Las proteínas de membrana tienen mucha importancia. ¿Por qué tienen funciones claves en la dinámica de la membrana plasmática? Recuerden que esto es algo, y lo vamos a ver más adelante, dinámico, no está quieta esta membrana. Necesita también funcionar y transportar cosas. Y también tienen funciones como ser transportadores de moléculas, canales o bombas, que vamos a ver más adelante. También ser enzimas de membrana, ser receptores de hormonas, es decir, ser capaces de percibir lo que está pasando afuera, ser traductores de señales, que es captar lo que viene de afuera y también comunicarlo hacia dentro de la célula, y muchas otras funciones. Recuerden que la membrana plasmática tiene muchas funciones, entre ellas también ver qué está pasando afuera y mandar la comunicación hacia adentro. Por ahí me piden que explique lo de los esfingolípidos. Los esfingolípidos son un tipo de lípido que tiene una molécula que se llama esfingosina, ¿ya? Mucho más que eso no vamos a profundizar en su función, ¿ya? Por ahí nos van a aparecer mucho más adelante la clase del sistema nervioso, pero dejémoslos como que son un integrante de tipo lipídico de la membrana plasmática, ¿ya? Por ahora están cumpliendo una función similar a la de los fosfolípidos, ¿ya? De las proteínas, que las proteínas sí que hay que prestar mucha más atención, tenemos dos tipos, las proteínas integrales y las periféricas. La diferencia es que las integrales van a atravesar completamente la membrana plasmática y van a poder servir perfectamente como puente entre el exterior y el interior de la célula, ¿ya? Porque atraviesan completamente, entonces por ahí pueden cumplir una función así, no necesariamente, pero sí les dota esta capacidad de ser integrales, les da, la capacidad de poder comunicar un lado con el otro. ¿Por qué? Porque también tenemos otro tipo que son las proteínas periféricas, que están solamente en un lado de la membrana plasmática, ¿ya? ¿Se me olvida algo de lo que dice aquí? No, creo que es lo mismo, ¿ya? Recuerden, integrales son las que atraviesan completamente, aparecen por un lado y también por el otro, y las periféricas se encuentran solo adosadas a un lado de esta membrana. Cuando hablo de lado, por favor, comprendan que me refiero al lado exterior de la célula y el lado interior de la célula. En una imagen como esta nos estamos imaginando que acá adentro, acá abajo, está el resto de la célula, que sería gigante, ¿ya? Pero a eso me refiero con lado. Y como siempre les hago el recordatorio que imagínense esto como algo tridimensional, ¿ya? Por ahí se nos complica un poco el dibujo si lo hacemos así. ¿Para qué sirven las periféricas? ¿Para qué podrían servir? Por ejemplo, para traducir señales. Hay algunas proteínas periféricas que están afuera de la membrana plasmática, son capaces de captar alguna señal y seguir comunicándolas por medio de otras proteínas o establecer vías de comunicación, pero para eso no es necesario que atraviesen completamente ellas la membrana plasmática, ¿ya? Esto es muy similar a lo que ya les venía hablando. Para llevar a cabo su función, la membrana va a tener una organización que es súper especial, la de los fosfolípidos, que van a estar en bicapa, y con bicapa me refiero a esta doble capa, en el fondo, que uno está con la cabeza hacia, en ambos lados están con la cabeza hacia afuera, pero uno con respecto al medio extracelular y el otro con respecto al medio intracelular, y así en el fondo vamos a tener las colas hidrofóbicas que tienden a huir del agua. De esta forma, la bicapa en su exterior está compuesta por ácidos grasos, que son estas colitas hidrofóbicas, y por sus caras externas vamos a tener el fosfato y el glicerol, que es en el fondo lo que genera este fosfolípido. Recuerden, en el fondo, la cabeza hidrofílica, ¿ya? En el fondo tienen la afinidad por el agua. Entre los ácidos grasos de los fosfolípidos van a existir ciertas moléculas, y por ahí alguien nos anticipaba que
como por ejemplo el colesterol o sus análogos. Recuerden que hay algunas células, que por ejemplo las células vegetales, que tienen ergosterol, que no es colesterol, es muy similar, es un análogo, cumple la misma función, pero no es precisamente la misma molécula del colesterol, es muy similar, también es un esterol, que era el grupo grande de estas moléculas. El colesterol lo que va a hacer es regular la fluidez de la membrana plasmática. La membrana plasmática no es estática, ¿ya? Estos fosfolípidos no están en una posición fija y de ahí no se mueven más. Se van a mover, son más o menos fluidos, y el colesterol está entre medio de estos ácidos grasos, de estas colas hidrofóbicas, y va a estar básicamente como rompiendo filas, haciendo que esto tenga una consistencia característica, que es esta consistencia como de gel, ¿ya? Imagínense siempre a la membrana plasmática como un gel. No se lo imaginen como algo completamente estático. También tenemos proteínas integrales que van a tener en esta zona donde atraviesen el sector hidrofóbico, van a tener que tener aminoácidos hidrofóbicos, ¿ya? Debido a estas características, las proteínas van a poder atravesar la membrana y van a tener un dominio intracelular y otro extracelular. Por la cara externa de la membrana plasmática vamos a poder encontrar algunos carbohidratos. Yo espero, y cuando hablo de todo esto, espero que ya tengan diferenciados los tipos de moléculas, que hay dentro de la célula. Un carbohidrato químicamente no tiene mucho que ver con un ácido graso o con los fosfolípidos que están aquí dando vueltas. Entonces podemos tener estos carbohidratos cuya función va a ser establecer va a tener un rol de marcaje o en el fondo como de identificación de la célula para que sea reconocida por otras células. Recuerden que las células de los organismos pluricelulares están en constante interacción y es bastante útil a veces que se identifiquen, ¿ya? Algunas células poseen una estructura llamada glicocáliz, que es una capa de oligosacáridos bastante definida que, unido a ciertas proteínas, tienen un rol de identificación celular. En el fondo, alguien preguntaba qué era el glicocáliz. Son un conjunto de carbohidratos que cumplen el mismo rol que van a tener los carbohidratos, que es como de identificar, como ponerle banderitas a la célula para decir esta célula cumple tal función y que sean reconocidas por el otro tipo de células. Por ejemplo, ustedes cuando pensamos en células, pensemos en el cuerpo humano, nos imaginamos un hueso, ¿cierto? Una célula de un osteocito. Y vamos a decir, ¿para qué esta cuestión va a necesitar ser identificada? Y efectivamente, para un hueso que pasa toda una célula del hueso que está rodeada de células de huesos toda su vida, a lo mejor la identificación no es tan necesaria. Pero piensen, por ejemplo, en un glóbulo rojo. O piensen, por ejemplo, en una célula del sistema inmune. Ella sí necesita ser reconocida. Y además necesita reconocer a las otras células, principalmente porque va a atacar. Entonces, este rol de reconocimiento lo llevan a cabo por ejemplo, algunas moléculas como los carbohidratos que están en la membrana plasmática, ¿ya? Es una forma de saber qué función va a cumplir cada célula y también de saber que la célula es parte de este organismo, ¿ya? Entonces, sigamos avanzando. Por ahí hay un debate con respecto al tema del ritmo. Sí, voy un poquito rápido. Casi siempre yo me apuro un poco cuando tengo información que ustedes después la pueden revisar y que no va a cambiar mucho, ¿ya? Si hay que explicar algo de nuevo, ustedes saben que no hay ningún problema, pero si es que voy muy rápido con estas definiciones y estoy básicamente dando la misma definición que está aquí, a lo mejor con otras palabras, la pueden revisar cuando ustedes quieran porque está el PPT va a estar disponible prontamente, ¿ya? Además de eso, me gustaría anticiparles, lo iba a decir al final de la clase, que a partir de la próxima semana vamos a cambiar el orden de las clases. Vamos a tener biología después y química primero, porque en biología siempre me paso en la hora. Así que vamos a hacer eso para que no haya problemas con la clase siguiente, ¿ya? Para partir de la próxima semana. En base a todo lo que he hablado, toda esta composición de los fosfolípidos, el colesterol, las proteínas que pueden ser integrales o pueden ser periféricas, se arma un concepto que es bastante útil hasta el día de hoy que se llama mosaico fluido. Antes se pensaba que la membrana plasmática tenía componentes que estaban rígidos, que estaban pegados y ya. El fosfolípido de ahí no se va a mover nunca más de ahí hasta que la célula se muera. Pero eso en realidad no es así. Hoy hay muchas pruebas que han demostrado que esto es como un mar, que está en constante movimiento, que es súper fluido, y eso ha dado origen a un concepto que es bastante útil, que es el del mosaico fluido. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto un mosaico, pero el mosaico es como
unos diseños que se hacen con pedacitos de cerámica, donde se agarran pedacitos de cerámica de distintos colores y se va estableciendo como una figura, pero en base a puros pedacitos. El que conoce la ciudad de Barcelona, por ejemplo, la ciudad de los mosaicos, y tiene un montón de edificios que tienen esta forma de hacer arte, ¿ya? Entonces, la idea del mosaico, a lo mejor un poquito lejana, es haciendo referencia a esto de tener como pedacitos de pequeñas piezas que están pegadas, y es así como se vería la membrana plasmática si nosotros la miráramos desde arriba, en este caso con esa imagen, ¿cierto? Si uno se parara desde arriba y la mirara hacia abajo, ¿qué vería? Vería un montón de fosfolípidos o las cabezas de ellos y tendríamos proteínas por ahí metidas entre medio. Y eso en el fondo es lo que le hizo a el señor Singer y Nicholson pensar en el mosaico. Pero la palabra clave, más que mosaico en esta definición, yo creo que es la palabra fluido. Que eso en el fondo es lo que define este concepto, que es el movimiento que van a tener estos integrantes del mosaico. Y les voy a recitar esta frase. La membrana plasmática es una estructura asimétrica, no es igual por un lado que por el otro, variable a cada segundo, en las cuales las proteínas están incrustadas como mosaicos en una pared, pero a diferencia de estos últimos, las proteínas parecieran moverse con mucha fluidez debido al movimiento de los lípidos causado por la naturaleza anfipática de los mismos. En el fondo, que esto está en movimiento siempre. ¿Ya? Entonces, ese es el modelo del mosaico fluido. No es tan complejo, creo yo. Está ahí mismo, es básicamente con las proteínas que están metidas entre medio de los fosfolípidos y que se están moviendo. Así de simple. ¿Ya? Por ahí pregunta Valentina Belén, ¿para qué serviría el colágeno que está afuera de la célula? Por ejemplo, para hacer la matriz extracelular. Y eso es otro tema, pero las células no están, en algunos casos, no están dando vueltas libremente. Una célula de la sangre, por ejemplo, anda por el torrente sanguíneo dando vueltas, pero una célula de un hueso no está dando vueltas libremente, está en una matriz, está como en un esqueleto extracelular que la sostiene a la misma célula, y para eso se puede armar el colágeno, para eso puede servir el colágeno, ¿ya? Pero eso es otro tema. ¿Qué es anfipática?, pregunta Benjamín. Anfipático, anfi significa doble y pático significa como la afinidad que uno tiene con ciertas cosas. Entonces anfipático significa que tengo doble afinidad. En este caso, una molécula anfipática, como los fosfolípidos, tiene una afinidad positiva o una cercanía con el agua, y además, por otro lado, tiene un rechazo por el agua, ¿ya? Entonces es una dualidad, como dice ahí Minullo, es una dualidad en la función de membrana. Que para que me crean el tema de anfipático, un anfibio es un animal que es anfibio, es decir, que vive, por bio, en dos sectores. O sea, un anfibio puede vivir en el agua y en la tierra, ¿ya? En el fondo, si a alguien le gusta la etimología. A lo mejor los perdí más con el tema del anfibio. Ya, dicho eso, esa fue la composición de la membrana plasmática. Ahora hay que ver el tema de cómo se transportan las cosas a través de la membrana plasmática. Aquí sí o sí vienen preguntas en la PSU. Sí, porque se aprovechan y a partir de esto pueden salir ejercicios de aplicación en la PSU. ¿Ya? Chucho pregunta, ¿qué es el colágeno? Que estamos hablando por ahí con Valentina. Colágeno es una proteína que está muy presente en algunas estructuras, como por ejemplo la matriz extracelular, pero también está presente en otras cosas. ¿Ya? Pero es harina de otro costal, no se preocupe por eso. Transporta a través de la membrana plasmática. Hay una forma de clasificar el transporte de acuerdo a la necesidad energética de dicho movimiento, pero va un poquito más allá de la cosa. Tenemos dos tipos de transporte, que son el transporte activo y el transporte pasivo. En el transporte pasivo, las sustancias se mueven espontáneamente sin necesidad de invertir energía, ¿ya? El transporte se va a dar a favor de un gradiente de concentración, y ojo con ese concepto, es decir, que se van a mover desde un lugar donde hay una alta concentración a uno de baja concentración, aprovechando la tendencia natural que tenemos, que tienen todos los sistemas para hacer eso. Independiente de ser un sistema vivo o no, vivo, vamos a tener una tendencia universal de igualar concentraciones. Si yo tengo dos compartimientos, ¿ya?, separados por una barrera, y en un compartimiento tengo una alta concentración de un soluto es cualquier cosa que esté disuelta en este medio, y en el otro compartimento tengo una baja concentración,
Si yo los tengo separados, estos se van a mantener igual, ¿cierto? Si los tengo completamente separados, aislados. Pero si yo llego a quitar esta barrera y la saco de acá, lo que uno espera que pase es que se igualen las concentraciones. Siempre la naturaleza tiende a igualar concentraciones y eso es lo que se llama gradiente de concentración. Es decir, esta dirección que tendrían en este caso las partículas de soluto, que es donde hay mucho, se van a ir de ahí para llegar donde hay menos y así igualar las concentraciones, eso se llama gradiente de concentración. Entonces el transporte pasivo es todo aquel transporte que ocurre a favor de este gradiente, que ocurre básicamente igualando concentraciones. Y como esto ocurre solo, no necesitamos meter energía. ¿Ya? Esto, por ejemplo, el movimiento desde aquí hacia allá es espontáneo, porque es lo que la naturaleza en el fondo tiende a hacer por sí sola, y en este caso no hay ninguna necesidad de meter energía. Pero por otro lado, tenemos el caso contrario. Si quisiéramos llevar esta partícula de aquí, la quisiéramos llevar hacia arriba, nosotros lo que sabemos es que no se va a ir sola para arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que necesita ejecutar para generar ese movimiento en contra del gradiente de concentración es un transporte activo, en el cual la célula va a gastar energía, porque está en el fondo como llevándole la contra al ritmo de transporte de la naturaleza, y para eso va a tener que meter energía, y es contrario a la tendencia natural o el gradiente químico. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre transporte activo y pasivo. Son dos grandes grupos de transporte. Lo que vamos a mencionar de aquí en adelante son tipos de transporte activo o pasivo. Pero esta es la primera división entre los tipos de transporte. ¿Ya? Entonces, por ahí preguntan ya, Javiera, por la bomba sodio-potasio. Para allá vamos. Espera un poquito. ¿Sí? Está muy relacionado lo que está preguntando, pero paciencia. ¿Ya? Entonces, primero, echa la diferencia. Sí o sí tiene que estar esa definición en su cabeza. Transporte pasivo ocurre por sí solo, no hay que meterle energía y va a favor del gradiente de concentración. Y el transporte activo no ocurre por sí solo, hay que meter energía y va en contra del gradiente. Por eso es que hay que meter energía. ¿Ya? Tipos de transporte pasivo. ¿Ya? Solo tipo de transporte pasivo. El primero es la difusión simple. Las sustancias que hacen difusión simple son aquellas que pueden atravesar directamente, meterse entre medio de los fosfolípidos. ¿Ya? Hay algunas sustancias que pueden hacerlo, pero requieren ciertas condiciones que son muy específicas. Por ejemplo, ser apolar y ser chiquitita, ser pequeña. Apolar es porque recuerden que las sustancias apolares van a ser las que son hidrofóbicas. Entonces van a ser las que van a poder atravesar esta zona hidrofóbica, ¿ya? Pero tiene que ser chiquitita, porque si es muy grande no va a poder meterse entre medio de los fosfolípidos. Así que esas son las condiciones que necesitamos para ejecutar difusión simple, ¿ya? Que es recuerden, un tipo de transporte pasivo. También, obviamente, para que ocurra difusión simple, tenemos que estar respetando el gradiente de concentración. Si no, no sería transporte pasivo. ¿Ya? Entonces, ese es el primer tipo, difusión simple. El agua es una excepción. ¿Por qué? El agua no es tan grande como molécula, pero es polar. ¿Ya? Recuerden que uno de los requisitos era que fuera apolar. El agua no lo es polar, pero es una excepción. ¿Ya? Y esto nos va a llevar a cabo, nos va a dar un fenómeno que se llama osmosis, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Los alcoholes chiquititos, pequeños, pueden atravesar entre medio de los fosfolípidos y ejecutar difusión simple, y principalmente estos gases, como el O2 o el CO2, el oxígeno y el dióxido de carbono, pueden atravesar libremente la membrana plasmática por entre medio de los fosfolípidos, así que no va a haber ningún problema. ¿Qué tipo de sustancias pasan por difusión simple? Principalmente considere el agua y estos dos, o los gases, que no, en el fondo estos gases pequeños y diatómicos como el O2 y el CO2. ¿Ya? Eso es transporte pasivo, difusión simple en este caso. Moléculas pequeñas y moléculas apolares. Pero, ¿qué pasa con las grandes? ¿O qué pasa con aquellas que son polares pero necesitamos que atraviesen? Existe un fenómeno llamado difusión facilitada, que también es un tipo de transporte pasivo, pero
para otro tipo de moléculas o otro tipo de sustancias como iones, aminoácidos y monosacáridos, entre otras más, que no van a poder atravesar entre medio de los fosfolípidos o porque son muy grandes o porque son polares, pero van a encontrar una forma que es básicamente aprovecharse de proteínas que van a hacer esta función de canales o que van a estar en el fondo transportando, generando un puente entre un medio, el medio extracelular y el medio intracelular, ¿ya? Entonces, primero, y esta imagen es súper buena. La difusión simple básicamente es atravesar por entre medio de los fosfolípidos, pero los que no pueden hacerlo van a tener que encontrar un caminito que va a ser siempre un carrier o un canal que van a ser proteínas, ¿ya? Esa era una de las funciones de las proteínas integrales de membrana. Los canales iónicos van a ser proteínas integrales en formas de túnel, ya que conectan un lado con el otro, el extracelular con el intracelular, selectivo para iones, ¿ya? Estas proteínas van a ser sensibles a cambio de voltaje, por ejemplo, o a la presencia de otras moléculas. No siempre van a estar abiertos estos canales de forma permanente. A veces necesitan, por ejemplo, un cambio de voltaje para abrirse. La apertura del canal puede ser constante, como les decía, o en momentos claves. En el caso del impulso nervioso, donde necesitamos ir moviendo de forma coordinada ciertos iones para transmitir electricidad, necesitamos quizás momentos clave, ¿ya? Por ahí preguntan, ¿en la difusión facilitada no necesitamos ATP? No, el ATP, y lo vamos a ver más adelante, lo hemos conversado un poquito en las clases anteriores, es una forma de meter energía en los procesos. En este caso, todavía estamos viendo transporte pasivo. No hay necesidad de energía. Para la difusión facilitada no hay que meter energía, hay que tener solamente el lugar por donde van a atravesar. Pero una vez que está el lugar, se van a atravesar aprovechando el gradiente electroquímico, ¿ya? O el gradiente de concentración. ¿Qué tipos de moléculas pasan por canales? En este caso, el término canal lo vamos a dejar para iones. Por ejemplo, un ion de sodio, que está ahí, que es vital para mantener el potencial de acción en las neuronas, va a tener que atravesar por acá, por entre medio de los fosfolípidos. No va a atravesar nunca porque tiene carga, ¿ya? Es más que polar, tiene carga. Así que esa es la función de los canales, ¿ya? Los carriers son proteínas que van a transportar sustancias que son muy similares a los canales, pero pueden transportar más de una molécula. Y en este sentido vamos a tener unos conceptos que van a ser uniporte, sinporte y antiporte, que solamente nos indican la dirección en la cual se transportan distintas moléculas. En el caso del uniporte, es una proteína que transporta una molécula, ya sea hacia adentro o hacia afuera de la célula. Recuerden que el flujo puede ser en las dos direcciones. En el caso del sinporte, se transportan dos sustancias en la misma dirección. Y en el caso del antiporte, se transportan dos sustancias, pero en direcciones contrarias, ¿ya? ¿Qué es un carrier? Un carrier son estas proteínas que transportan sustancias, no necesariamente iones, ¿ya? Dejamos la palabra canales solamente para iones, y los carriers van a ser proteínas que van a transportar distintas sustancias. Por ejemplo, la glucosa necesita ser transportada para que entre a la célula, ¿ya? En ese caso teníamos un carrier. ¿No hay diferencia de velocidad en los tipos de transportes activos o es solo la cantidad de moléculas? ¿Diferencia de velocidad? No que yo sepa. Es interesante su pregunta. Si no, por lo menos, miren, o sea, tomen en cuenta que cuando se mide el transporte en una célula, y eso se mide con electrodos o se puede hacer de distintas maneras, se habla de milisegundos. Eso es lo que estamos midiendo, son diferencias casi instantáneas. Son súper difíciles de percibir las diferencias de tiempo. Entonces, que yo sepa, no se han logrado medir diferencias significativas entre transporte activo y pasivo, ¿ya? Hasta donde yo sé. Por supuesto que siempre está la duda de que yo no haya leído el trabajo que lo haya dicho. Bueno, aquí está lo mismo del uniporte, sinporte y antiporte. Uniporte, un soluto en una dirección, no va a ser una misma, es uno solo. Sinporte, dos solutos en la misma dirección, ahí sí. Y antiporte, dos solutos pero en dirección contraria, ¿ya? Simplemente nos habla de la dirección, no nos habla ni siquiera. Esto sigue siendo difusión facilitada y la dirección. Ni el tipo de sustancia no está metido acá, ni nada más, ¿ya? Por ahí me preguntan, semiporte es sinporte. Sinporte es las dos en la misma dirección y antiporte en dirección contraria.
¿Ya? Y otra forma de transporte pasivo es la osmosis, muy famosa para la gente que prepara la PSU, porque el ejercicio de osmosis es clásico. Tiene que estar ahí el ejercicio de osmosis. Si yo hiciera la PSU, también lo pondría ese ejercicio porque es súper útil para evaluar ciertas habilidades. La osmosis se refiere al tránsito o el transporte de agua a través de una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir una membrana semipermeable? Una membrana, una separación, que permite el transporte solo del agua, ¿ya? Donde nada más va a atravesar además del agua, ¿ya? En el caso de la PSU, la célula o la membrana plasmática de la célula se considera una membrana semipermeable y para todo este ejercicio se plantea que es solamente el agua la que se mueve. Y en el caso de la osmosis, el agua se va a poder mover tanto por difusión simple, atravesando los fosfolípidos, como también por difusión facilitada a través de ciertos canales que en el caso del agua se llaman acuaporinas. Por ahí alguien ya lo mencionaba. ¿Ya? Es súper importante reconocer que cuando se trata de un ejercicio de osmosis, el soluto no se mueve, ¿ya? Se mueve el agua, solamente el agua, ¿ya? Y también es muy importante saber que el agua tiende a moverse hacia el medio que tiene mayor concentración de solutos, buscando igualar las concentraciones. Por eso es un tipo de transporte pasivo. El transporte pasivo lo que hacía era igualar concentraciones. En el primer ejemplo que yo les di, donde me puse a dibujar cosas feas, lo que yo hacía era mostrar cómo se movía el soluto, ¿cierto? Movía las partículas de un lado a otro igualando. Pero si no se puede mover el soluto, lo que ocurre es que se va a mover el agua, en caso de ser una membrana semipermeable. Y el agua va a ir desde donde está donde está menos concentrado hacia donde está más concentrado, ¿ya? Preguntan por ahí si se viene un ejercicio de osmosis. Por supuesto que sí, pues ese ejercicio va fijo en la PSU, ¿ya? Las distintas concentraciones del medio extracelular conllevan el transporte de agua por osmosis y eso va a alterar el volumen y la forma de la célula. Si el medio está haciendo que de la célula salga o entre agua, recuerden que gran parte del volumen de la célula es el agua. Entonces eso puede alterar significativamente el tamaño de la célula, ¿ya? El movimiento de agua siempre va a ser hacia el espacio de mayor concentración. En el fondo el agua lo que va a hacer es aumentar la cantidad de solvente y va a disminuir la concentración hacia el lugar donde está yendo. Pero los efectos en la forma de la célula varían de acuerdo a la presencia de estructuras como la pared celular. Recuerden que la pared celular era propia de las células vegetales y de las bacterias. Las células animales no tienen pared celular. Y esa pared celular lo que hace es estabilizar la forma de la célula, ¿ya? Entonces, una vez puesto un ejercicio de osmosis, y si se lo ponen en el contexto de la célula, vamos a tener que establecer una diferencia súper clara entre células vegetales y células animales. Esto considerando solamente a los eucariontes, ¿ya? Voy a desaparecer un poco acá. Chao, chao. Ahí sí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si es que nosotros metemos la célula en un medio hipertónico, ¿ya? Y me gustaría, creo que me salté eso. Tenemos tres tipos de medios. Tenemos el medio hipotónico, que tiene una menor concentración de solutos que el lugar donde estamos comparando, que en este caso sería, por ejemplo, si yo me imagino dentro de la célula, si yo hablo de medio hipotónico, sería que acá afuera hay menos concentración de soluto que acá dentro de la célula, ¿ya? Tenemos el otro tipo, que es el tipo isotónico, que dice básicamente que las concentraciones son iguales. Las bebidas isotónicas, como esas bebidas rehidratantes, no sé si la han visto, no quiero dar la marca, básicamente lo que hacen es vender un producto que tiene la misma concentración de sales que el plasma sanguíneo. Por eso deberían estabilizar un poquito el fenómeno de la deshidratación, ¿ya? Y otro tipo de medio es el tipo hipertónico, donde la concentración de sales es mayor que el lugar donde nosotros estamos comparando, como por ejemplo el interior de la célula. Si yo digo que la célula está en un medio hipertónico, significa que afuera de la célula va a haber mucha mayor concentración de sales que dentro de la célula. Entonces, en base a esas condiciones, van a ocurrir distintos fenómenos. Pregunta por ahí Miguel,
Si el suero sería un ejemplo de bebida isotónica, el suero es efectivamente una solución isotónica, pero me da la impresión que las concentraciones no son iguales porque no pasa por el proceso de digestión. ¿Ya? Va a ir directamente inyectado en la mayoría de los casos va a ir directamente inyectado a las venas. ¿Ya? Me da la impresión que eso, sin saber mucho del tema, me da la impresión que las concentraciones no van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, si yo meto la célula en un medio hipotónico, voy a borrar acá. Ahí sí. Tengo mi célula que me quedó hermosa, redonda, y la meto en un medio hipotónico. Significa que afuera hay menos concentración de soluto. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? El agua va a entrar a la célula para poder igualar las concentraciones. Pero el agua va a entrar a la célula porque el soluto no puede salir. Entonces, si tengo un medio hipotónico, lo que va a pasar es que el agua va a empezar a hinchar a la célula. Va a empezar la célula a tener más agua de la que está preparada para tener. Y va a aumentar la presión de turgencia, en el caso de la célula vegetal, y no se va a ver nada porque afortunadamente la pared celular va a evitar que esto estalle, ¿ya? Pero está entrando más agua de la que cabe, entonces la célula se va a empezar a hinchar, pero la pared celular, en el caso de la célula vegetal, va a mantener la estructura más o menos estable, ¿ya? Al tener mayor concentración de solutos dentro de la célula, el agua tenderá a entrar a ella, sin embargo, gracias a la pared celular, la célula no va a reventar, ¿ya? Recuerden la separación entre células vegetales y animales. En el caso que tengamos la célula en un medio isotónico, no va a pasar absolutamente nada significativo. ¿Por qué? Porque al tener la misma concentración tanto adentro como afuera, el agua va a estar básicamente sin un movimiento neto y va a quedar absolutamente igual como está. ¿Ya? Pero, si tenemos ahora la célula en un medio hipertónico, donde tenemos mucha cantidad de soluto afuera y poquita cantidad adentro, el agua que hay dentro de la célula va a intentar salir para bajar la concentración del medio exterior y en ese caso se va a ir como arrugando, ir chupando esta célula y se va a perder la turgencia de la planta o de la célula vegetal, ¿ya? Como el agua sale de la célula vegetal, la membrana plasmática se va a separar de la pared celular. ¿Ya? ¿Qué significa turgencia? Básicamente como qué tan hinchadita está la célula. Tienen que estar, por supuesto, en una cantidad, o sea, un rango normal de hinchazón, perdónenme la palabra, pero si se pasa de eso o si es que baja mucho eso, básicamente se va a empezar a alterar la función de la célula. ¿Ya? ¿Qué es lo que me importa aquí que vean? Que el fenómeno va a ser lo mismo en las células animales, pero aquí en células vegetales, en la pared celular la que estabiliza la función de la estructura de la célula, ¿ya? Gracias a la pared celular es que esta cuestión no revienta ni que tampoco se desarma completamente cuando ocurre la plasmólisis, que era este fenómeno de, en el fondo, ir como chupándose la célula, ¿ya? Por otro lado, en las células animales la cosa no es tan bonita, porque si bien el fenómeno es lo mismo, cuando tenemos la célula en un medio hipotónico, ¿qué va a ocurrir? Como hay menos concentración de soluto afuera que adentro hay mucho más, el agua va a tender a entrar a la célula, pero va a empezar a entrar demasiada agua, y como aquí no hay pared celular, en el fondo lo que ocurre es que esto lisa y llanamente va a reventar, ¿ya? Y eso se llama citólisis. Al tener una mayor concentración de solutos dentro de la célula, el agua tenderá a entrar a ella, al no poseer pared celular va a estallar, ¿ya? Por ejemplo, si ponemos los eritrocitos, y ese ejercicio se hace a veces en el laboratorio, se ve en el microscopio y se hinchan completamente hasta que revienten, ¿ya? Por ahí Sonia me dice que no entiende qué es el hipertónico. Si yo tengo dos compartimientos, por ejemplo, uno que es el medio intracelular, por ejemplo, puede ser, y otro que es el medio extracelular. Si yo digo que uno tiene, el intracelular, por ejemplo, tiene mayor concentración de soluto que el extracelular, el medio extracelular va a ser hipotónico
en relación al medio intracelular. Es decir, que este que tiene menos concentración es hipotónico y en este caso, si nosotros damos vuelta a la tortilla, que la podemos dar, podríamos decir que el intracelular sería el hipertónico, ¿ya? Es tener mayor o menor concentración con respecto al otro medio. ¿Ya? Espero por ahí que se entienda, Sonia, que es muy importante que entienda este concepto, ¿ya? Eso es hipotónico, entonces, lo que nos habíamos explicado de que la célula puede lisa y llanamente reventar. En el isotónico, que es el caso más fácil, es que no va a pasar nada. Al tener la misma concentración afuera que adentro, el agua no se va a mover, no va a cambiar la cantidad de agua ni dentro ni fuera, así que no va a pasar nada. Bastante fome. Pero en el medio hipertónico, si tengo una célula y afuera hay medio hipertónico, es decir, mucha mayor concentración afuera que adentro, bueno, ¿qué va a pasar? Que el agua que hay dentro va a salir para intentar igualar las concentraciones y como sale el agua de la célula, la membrana plasmática se va a empezar a deshidratar y va a empezar a arrugarse esto como una pasa y eso se llama crenación. Anteriormente también ocurría algo similar con la célula vegetal, pero la pared celular mantenía un poquito la forma externa aunque fuera de la célula. Aquí no hay nada que mantenga esa forma y termina todo arrugándose como una pasa y eso se llama crenación, ¿ya? Por ahí Víctor Hugo nos avisa que esa pregunta salió en la PSU 2018. ¿Ya? Súper importante estos dos cuadritos. Recuerden que ya está, no sé si ya está, pero va a estar disponible sí o sí en la web de Puntaje Nacional para que vean el PDF y repasen ese cuadrito, que es súper importante. ¿Ya? Dicho eso, ahora pasamos a transporte activo. ¿Qué estábamos viendo recién? Habíamos hecho la división entre activo y pasivo. Dentro de pasivo, todo lo que hablamos recién fue transporte pasivo, teníamos difusión simple, difusión facilitada y osmosis, ¿ya? Y de osmosis, pongan mucha atención ahí, por favor. Ahora nos salimos de ese sector del transporte pasivo y nos vamos al otro lado que es el transporte activo, ¿ya? Uno de los integrantes principales del transporte activo son las bombas iónicas. Son proteínas integrales de la membrana plasmática que van a tener un dominio ATPasa y un dominio ATPasa para explicar qué es. Tengo que explicar lo que es el ATP. Ya lo había hablado un par de clases anteriores. El ATP va a ser la molécula que transporta la energía, dentro de la célula. Habíamos visto también en la clase de eucariontes que la mitocondria produce la energía, entre muchas comillas, esa definición, porque le falta mucho por agregar. Esa energía que produce la mitocondria en el fondo genera moléculas de ATP y esa molécula de ATP va a ir para todos lados repartiendo la energía que cada proceso necesite, ¿ya? Entonces, en este caso, las bombas van a tener un dominio o un sector de esa proteína donde se agarra el ATP, se rompe y se obtiene la energía, ¿ya? Entonces sí o sí la bomba va a tener que poder, en el fondo, sacarle la energía que le trae el ATP a través de este dominio ATP-ASA, ¿ya? ¿Qué pasa con estas bombas? Las bombas agarran los iones, pero los transportan al revés de su gradiente de concentración, ¿ya? Es decir, que son capaces de, si yo tengo dos medios y tengo un medio muy concentrado y uno menos concentrado, las bombas son capaces de agarrar desde el menos concentrado y seguirle metiendo al más concentrado, ¿ya? Con esto, por ejemplo, se puede mantener un potencial electroquímico o un gradiente de concentración que va a permitir que la célula efectúe el transporte pasivo por otro lado y transporte activo secundario, que creo que eso viene más adelante, ¿ya? En el fondo esto van en contra de la tendencia natural a igualar las concentraciones, ¿ya? Es súper importante, por ejemplo, para el impulso nervioso. En el impulso nervioso las concentraciones no están para nada iguales dentro y fuera de la célula, ¿ya? La bomba más importante, famosísima, mundialmente conocida, la bomba sodio-potasio, que es capaz de bombear gastando ATP. De hecho gasta mucho ATP, gasta gran parte, en algunas células gasta como el 40% de la energía de la célula, la pura bomba sodio-potasio. Lo que hace es mandar 3 iones de sodio hacia afuera y donde ya está más concentrado, o sea, tiene que hacerle, en el fondo, hacer fuerza para mandar el sodio hacia afuera y mete hacia adentro de la célula 2 iones de potasio, donde también el potasio está más concentrado dentro. Entonces tiene que ir haciendo como fuerza, perdón, esa es mi analogía, para
ir metiendo sodio para afuera, o sea, mandando sodio para afuera y metiendo potasio hacia adentro. De esta manera se mantiene un potencial eléctrico en las membranas que todas las células y todas las membranas tienen. De hecho, cuando ese potencial se afecta, la célula muere, ¿ya? Es una clásica señal para medir si una célula sigue viva, es medir el potencial o ocupar una forma de ver ese potencial, ¿ya? Y los gradientes de concentración, especialmente el gradiente de sodio, que es súper importante para el transporte activo secundario o cotransporte. ¿Qué es el potencial electroquímico? Muy buena pregunta. Por ahora dejémoslo que se relaciona mucho con el concepto de gradiente de concentración. Recuerden que el gradiente de concentración era cómo se movían las sustancias en base al potencial electroquímico, ¿ya? No sé si maneja el concepto de potencial desde física, como se aborda, por ejemplo, desde la pila. Una pila tiene un potencial que es un voltaje, donde tenemos un polo positivo o un polo negativo. En el caso de la célula, también, o en el caso específico de la membrana plasmática, también vamos a tener una especie de polo positivo y polo negativo porque las concentraciones no se mantienen iguales, ¿ya? Hay estructuras como, por ejemplo, la bomba sodio-potasio que está manteniendo distintas concentraciones de iones acá y tiene un polo positivo y uno negativo, y esa diferencia se llama potencial electroquímico, ¿ya? Yo sé, estoy intentando definir un concepto que es mucho más difícil con palabras simples, ¿ya? Por eso a lo mejor quedó a media, si es que alguien le encuentra algo a la media definición, ¿ya? Déjenme. Entonces el sodio sale y el potasio entra, efectivamente. Y ya hay mucho sodio afuera, o sea que hay que seguir haciendo fuerza para seguir mandando más sodio para afuera. Y también lo mismo al revés con el potasio, ¿ya? Entonces, un claro ejemplo de transporte activo, como les decía, en algunas células la pura bomba sodio-potasio gasta hasta el 40% de lo que producen las mitocondrias. Es decir que no es menor la cantidad de energía que se gasta, ¿ya? También existe otro tipo de transporte activo, que son los transportes vesiculares. Las vesículas son bolsitas de fosfolípidos, ¿ya? Así como la célula es una gran bolsa de fosfolípidos porque tiene una membrana plasmática, el contorno de la bolsa es la membrana plasmática, tenemos bolsitas chiquititas que están rodeadas de fosfolípidos que sirven para transportar ciertas sustancias dentro y también hacia afuera de la célula, ¿ya? Esto gasta sí o sí energía. Y gasta energía en forma de ATP. Son un sistema de transporte diseñado para el transporte de grandes complejos, grandes moléculas o gotas hacia el interior y exterior de la célula. Y en base a ellos hay dos grandes tipos de transporte vesicular. Por ejemplo, la endocitosis, que es simplemente agarrar estas bolsitas y meterlas hacia adentro de la célula. Tenemos dos tipos de endocitosis, dependiendo de qué es lo que haya dentro de esa bolsita. Si tenemos sustancias líquidas, un líquido, o sustancias disueltas en un líquido, se va a llamar pinocitosis. Básicamente meter a la célula una bolsita que adentro tiene líquido o sustancias disueltas en líquido. Ese líquido casi siempre va a ser agua, ¿ya? Y la fagocitosis es cuando se inserta esta bolsita con contenido sólido dentro. Por ejemplo, algunas células como los macrófagos pueden agarrar una bacteria y empezar a meterla así directamente en la membrana, fusionarla con la membrana plasmática y ahí separar una vesícula con pedazos de bacteria. Así de fuerte, por eso se llaman macrófagos. Son grandes células que andan comiendo cosas. Fago significa comer. ¿Este plan me sirve para obstetricia? Para preparar la PSU de obstetricia, sí. Pues tiene que dar, para eso sí o sí tiene que dar la prueba de ciencias. Y esto sigue siendo plan común, ¿ya? Independiente de la prueba que dé, esto entra. Y la exocitosis es simplemente esas vesículas, en vez de entrarlas, mandarlas hacia afuera. Se generan, por ejemplo, en el aparato de Golgi. ¿Se acuerdan que el aparato de Golgi era capaz de agarrar y empaquetar algunas cosas y distribuirlas? Bueno, el aparato de Golgi puede producir vesículas y así expulsar hacia afuera de la célula ciertas sustancias como desechos, pero también productos de secreción, como por ejemplo neurotransmisores, enzimas, o en el caso de una glándula endocrina, por ejemplo, podríamos mandar hacia afuera una hormona, ¿ya? Entonces, eso es la exocitosis. Dicho eso, vamos con el primer... con el primer ejercicio, pero a Javiera no le queda claro el concepto de endocitosis. Endocitosis significa
simplemente ingresar sustancias a la célula, pero en vez de atravesar la membrana plasmática, esa sustancia va a estar en el contorno, en la membrana plasmática, y se va a fusionar con ella y se va a meter dentro de una bolsita de fosfolípidos y va a entrar dentro de esa bolsita dentro a la célula, ¿ya? Si es que esa sustancia que se ingresa es líquida, es decir, si esa bolsita de fosfolípidos adentro tiene más líquido, eso se llama pinocitosis. Si es que es sólida, como por ejemplo una bacteria entera que puede ser, se llama fagocitosis. ¿Ya? Esa es mi definición, pues muy parecida a la anterior. Vamos con el ejercicio 1. Ejercicio modelo de EMRE, oficial. En el esquema se muestra el estado inicial, con la I, y final de un sistema de dos soluciones separadas por una membrana. La membrana, la que está al medio. ¿Ya? Del análisis del esquema es correcto deducir que se produjo un fenómeno de osmosis, los componentes de la membrana son de carácter lipídico, se produjo un fenómeno de difusión facilitada, la membrana es permeable al soluto, o en el estado final se generó un gradiente de cloruro de sodio. ¿Qué me dicen acá? ¿Qué me dicen acá? PAME, nos queda transporte activo secundario primario para la próxima clase, lamentablemente. De hecho, creo que estoy un poquito atrasadito con la hora. ¿Ya? Sabía que no iba a alcanzar, por eso no lo metí hoy. ¿Qué pasó acá? Miren, tenemos una mayor concentración de soluto, en el caso del estado inicial, por supuesto, una mayor concentración de soluto en el lado izquierdo que en el lado derecho, y en el estado final, después del cambio, tenemos la misma concentración, es decir, 4 pelotitas por todo el mismo volumen. Pero, si se dan cuenta, lo que ocurre es que se mueve el soluto. ¿Ya? En el caso de la osmosis, que era el típico ejemplo que nosotros íbamos a ver en la PSU, lo que se mueve es el solvente, que es el agua. ¿Ya? Si fuera osmosis, no podrían moverse estas pelotitas de un lado a otro. Si se mueven las partículas de soluto, sí o sí esta membrana es permeable al soluto. Si no, no sería el caso. Entonces es la alternativa D. Fenómeno de osmosis descartado, porque se mueve el soluto. Ya no es semipermeable, esta membrana es completamente permeable. Los componentes de la membrana son de carácter lipídico, no tengo cómo saber esa información en base a lo que está dado en el ejercicio. Se produjo un fenómeno de difusión facilitada, tampoco tengo cómo saberlo. No sé cómo se mueve el soluto. ¿Puede haber sido difusión simple? ¿Cómo lo sé? No sé. Y el estado final se generó un gradiente de cloruro de sodio, tampoco hablan nunca de cloruro de sodio, no es esa alternativa. ¿Ya? ¿Qué es permeable, Maca? Permeable es que deja atravesar sustancias. ¿Ya? De hecho, cuando está lloviendo, uno se pone un impermeable que nos deja pasar el agua. ¿Ya? Eso es permeable. Voy a desaparecer de acá. En el esquema se representa la situación inicial y final de un sistema compuesto por un tubo que contiene una solución de cloruro de sodio, en cuya base presenta una membrana permeable solo al paso del agua. Con eso uno ya sabe que estamos hablando de osmosis. Respecto al esquema, es correcto afirmar que el volumen de agua que entra al tubo depende de la concentración inicial de la solución de cloruro de sodio. La entrada del agua desde el vaso hacia el tubo ocurre por osmosis. En el estado final, la concentración de la solución contenida en el tubo es mayor que en el estado inicial. ¿Qué me dicen acá? Vamos viendo una por una. O sea, primero expliquemos qué pasa en el ejercicio. Tenemos un vasito donde hay agua destilada que tiene una concentración 0, es decir, una concentración muy, pero muy, muy baja de soluto. Y tenemos el tubito que tiene una concentración mucho más alta de soluto, porque es mayor a 0, sí o sí. ¿Ya? La membrana es semipermeable, es decir, que el soluto no se va a mover. ¿Qué va a pasar? Se va a mover el agua y ese agua va a intentar igualar las concentraciones. ¿Ya? Por eso tenemos poquita agua en el caso inicial y después mucha mayor agua en el caso final. Inclusive el límite, de hecho, el agua está en un nivel mucho mayor que el nivel del vaso, porque eso ocurre, porque hay una presión de osmosis que se ve en química, lo vamos a ver en química después, que puede efectivamente llevar a la gravedad a un segundo plano. ¿Ya? El volumen de agua que entra al tubo depende de la concentración inicial de cloruro de sodio. Claro que sí, ¿cierto? Se va a intentar igualar la concentración, entonces la concentración inicial tiene que ver. La entrada de agua desde el vaso hacia el tubo ocurre por osmosis, membrana semipermeable, se mueve el agua y el agua se está moviendo para igualar concentraciones, lo que quiere decir que es transporte pasivo, y movimiento de agua por transporte pasivo es igual a osmosis. Y 3. En el estado final, la concentración de la solución contenida en el tubo es mayor que en el estado inicial.
esa la descartamos inmediatamente porque este tubo en un comienzo tiene una concentración de soluto y en el estado final lo que hace el agua en la osmosis es intentar disminuir esa concentración para igualar la concentración que hay en el tubo con la concentración que hay en el vaso. Entonces, en el estado final, la concentración de solución que hay en el tubo va a ser menor que en el estado inicial. Así que descartamos la 3, nos queda 1 y 2, alternativa D. ¿Ya? Casi todos iban por la D. A una célula vegetal se la coloca en un medio isotónico. Posteriormente se aumenta drásticamente la concentración extracelular de un soluto X, para el cual la membrana celular es impermeable. Indique cuál de los siguientes eventos ocurrirán luego de la adición del soluto: crenación, separación de la membrana plasmática con la pared celular y salida de agua desde la vacuolas al medio extracelular. ¿Ya? ¿Qué nos plantea este ejercicio? Célula en un medio isotónico. Posteriormente se aumenta drásticamente la concentración del soluto X, para el cual la membrana es impermeable, es decir, que queda en un medio hipertónico. ¿Qué va a pasar si el medio es hipertónico? El agua tiende a salir. Como es célula vegetal, ¿cierto? Descartamos inmediatamente crenación, porque la pared celular nos va a evitar que ocurra el fenómeno de crenación. Se va a separar la membrana plasmática de la pared celular. Efectivamente, se va a empezar a chupar esta membrana plasmática, pero la pared celular no. Entonces va a haber una separación entre ellas y ocurre sí o sí la 2, y va a salir agua desde la vacuola hacia el medio extracelular. Efectivamente, va a salir agua y gran parte del agua de la célula vegetal está en la vacuola, así que se da la 3 y tenemos entonces 2 y 3, alternativa D. ¿Ya? Vamos con esta. Una solución hipertónica corresponde a solución cuya concentración de solvente es mayor que la del plasma sanguíneo. La B dice que la concentración es igual a la del plasma sanguíneo. La C, que la concentración de soluto es menor a la del plasma sanguíneo. La D, cuya concentración de soluto es igual a la del plasma sanguíneo. Y E, cuya concentración de soluto es mayor a la del plasma sanguíneo. Son casi todas parecidas. Perdónenme, por favor, que hable tan rápido, pero estoy atrasado. A mí también me molesta que hable tan rápido. ¿Ya? En este caso, hipertónico significa mayor concentración de soluto, alternativa E, ¿cierto? Si no me equivoco, E, mayor concentración, y en este caso, en comparación al plasma sanguíneo, podría ser comparado con cualquier otro medio. Ciertos protozoos tienen en su citoplasma una alta concentración de iones sodio, a pesar de vivir en un medio donde ese ion se encuentra muy diluido, hay muy poquito. ¿Ya? Existe una acumulación intracelular de iones sodio que es posible por la existencia de difusión facilitada, difusión simple, transporte activo, exocitosis y osmosis. Lo que ocurre en este caso es que no se están igualando las concentraciones. Lo que dice el ejercicio es que el sodio es muy distinto adentro que afuera, que está siempre distinto, por lo cual nunca se llega a este equilibrio, nunca se igualan las concentraciones. Lo que en el fondo dice es que está ocurriendo aquí un fenómeno de transporte activo. ¿Ya? Alternativa C. ¿En qué se diferencia el proceso de citólisis del proceso de turgencia que experimenta una célula? La citólisis ocurre solamente en células animales, la citólisis ocurre en células vegetales y la citólisis ocurre en soluciones hipertónicas. ¿Qué me dicen por ahí? ¿Ocurre en animales? Sí, se rompe la célula en el caso de las células animales porque no hay pared celular. ¿Ocurre en células vegetales? No. En el caso de soluciones hipertónicas, donde hay mucha concentración de soluto afuera, lo que va a ocurrir es que el agua va a tender a salir, ¿ya? No al revés. Entonces yo descartaría la 3 y me quedaría con solo 1, ¿cierto? Si entrara el agua, ahí sí habría citólisis y esto reventaría. Pero como en este caso es hipertónico, el agua va a salir. Y esta, que es la última, estoy atrasado. ¿Cuál de las siguientes moléculas no atraviesa la membrana por difusión simple? ¿Cuál no atraviesa la membrana por difusión simple? El agua era la excepción a la regla. El agua es polar. Un requisito para que hubiese difusión simple era que fuera apolar. Pero el agua no lo es, pero es una excepción. Así que el agua la dejamos sí o sí atraviesa. El oxígeno, que siempre está en la naturaleza como O2, es un gas pequeño
que es apolar, entonces atraviesa sí o sí, y los iones orgánicos tienen carga. Al tener carga significa que son aún, las consideramos como más polares que las polares, tienen carga, ¿ya? Yo sé que ahí nos quedamos un poco a media. Las cosas que tienen carga no van a atravesar por difusión simple nunca, ¿ya? Así que, ¿cuál no atraviesa? Solo 3. Siempre les encargo que anoten o subrayen el no. Cuando les pregunten en las preguntas PSU cuál no atraviesa, al tiro apenas lo lean, háganle la raya abajo al no, porque a veces uno se confunde y marca las otras, las que sí. ¿Ya? Solo 3. Ahí estamos con la B. Ya, muchachos, esto vimos hoy. Perdónenme lo rápido que hablo. Composición y estructura de la membrana plasmática, mosaico fluido, el transporte a través de la membrana, transporte activo y pasivo. Nos queda pendiente transporte activo primario y secundario, que sabía que no iba a alcanzar. La próxima semana lo vemos. La próxima semana también vamos a dar vuelta a las clases. Primero química y luego biología, porque siempre me atraso en biología. Y la clase de química que viene ahora parte en 10 minutos más aproximadamente, para que la esperen los que la ven. Chao, chao, chiquillos, que estén muy, pero muy bien. Nos vemos más rato.